Amigos del canal Foro Cívico, muy buenas tardes. Nos complace tener su presencia y su escucha para las opiniones, los análisis y la pedagogía que aquí adelantamos. En días pasados tuvimos la oportunidad de mostrarle al país a través de este programa por qué el fiscal general de la Nación es un fiscal de bolsillo que no investiga, que solo investiga lo que sea de interés para quienes lo designan. El fiscal es designado de una terna que envía el presidente de la República. O sea, el fiscal es del presidente de la República y por lo mismo solo investigará aquellas cosas que le interesen a la persona que lo postuló y es elegido por la Corte Suprema de Justicia. Indudablemente, hay muchas veces en que la terna es una terna de uno, donde uno solo de los candidatos recibe el guiño del presidente y los magistrados lo que hacen es obedecer a ese guiño y a la negociación previa que se ha hecho con puestos, contratos y temas para los familiares de los magistrados. Hay que hablarlo claro. Bien, amigo televidente, hoy vamos a mirar por qué el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo también son de bolsillo. Tú comentes, de que tú analices también las situaciones que se presentan acá. Entonces te invitamos a ingresar a YouTube, buscas Canal Foro Cívico, te suscribes y activas la campanita. De esta manera, cada vez que publiquemos opiniones o videos relacionados con esta temática, pues tendrás la oportunidad de observarlos y compartirlos con tus amistades y redes sociales. Bien, vamos a hablar entonces de la Contraloría General de la República, del Contralor General de la República, que es un organismo consagrado constitucionalmente y está encargado de vigilar la gestión fiscal de los fondos públicos, de hacer control posterior y selectivo, control financiero, control de resultados y de llevar a cabo juicios fiscales. En términos concretos, la función principal del Contralor General de la República es vigilar el uso de los recursos públicos, el erario, el dinero que el pueblo entrega a través de sus impuestos para que no sea malversado, para que no sea robado. Sin embargo, en Colombia ocurren muchísimos desfalcos, grandes defraudaciones. Ustedes las han oído, las han visto en la prensa como una noticia y se anuncian siempre investigaciones exhaustivas, pero nunca se ha sabido de sanciones concretas por la malversación de los recursos públicos. ¿Dónde está el problema? El problema está en la manera como el Contralor General de la República es elegido. El Contralor es elegido por el Congreso en pleno, es decir, que para su elección votan los senadores y votan los representantes a la Cámara. En el Congreso de la República está la clase política, que en este país es una clase política tradicional, hereditaria, perpetua y eterna, que el mismo pueblo elige. Entonces, la situación es muy sencilla. El Contralor General de la República no va a investigar los grandes desfalcos, la malversación de los recursos públicos, porque quienes hacen ese mal uso de los recursos públicos son personas que han sido designadas precisamente por el Ejecutivo o por los congresistas, ya sean senadores o representantes. Estos llaman al Contralor cuando se presenta alguna situación y le dicen: acuérdate que yo te elegí, por lo tanto no me investigues a ese alcalde, a ese gobernador, a ese funcionario público lo que hizo con los recursos públicos. Entonces, el grave problema del Contralor General de la República está en su designación. ¿A quién se debe? ¿Con quién tiene deudas? Es con la clase política. Esa elección se hace de una terna integrada
por candidatos de las tres cortes, un candidato de la Corte Constitucional, un candidato del Consejo de Estado y un candidato de la Corte Suprema de Justicia. Cada uno de estos organismos señala un candidato, se integra a la terna y finalmente es el Congreso, la clase política, quien designa y negocia la elección de ese contralor. Luego ese contralor no es autónomo ni independiente, que debe ser una de las características primordiales de los organismos de control. Veamos entonces qué pasa con el Procurador General de la Nación. Constitucionalmente también en 1991 no se solucionó este problema. El Procurador General de la Nación es elegido también de una terna, integrada por un candidato del presidente de la República, un candidato de la Corte Suprema de Justicia y un candidato del Consejo de Estado. Esa terna, integrada por estos tres designatarios, va al Senado de la República. Los senadores son quienes eligen al Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación no cumple sus funciones porque no tiene autonomía e independencia. Es una persona que depende también de la clase política. Y lo eligen por 4 años. ¿Qué ocurre con el Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo, más grave aún la situación, es elegido por la Cámara de Representantes para un periodo de 4 años de una terna integrada totalmente por el presidente de la República. El presidente manda los 3 nombres. Muchas veces por eso se dice que hay ternas de 1. ¿Qué quiere decir esto? Una terna donde hay 2 candidatos de relleno y un candidato que es el que el presidente, como se dice acá, en el argot politiquero, hace el guiño de cuál de los 3 es el que debe ser elegido por la Cámara de Representantes. Entonces, ese Defensor del Pueblo, como lo ha visto el pueblo colombiano, no es de ahora, siempre ha sido de bolsillo, igual que el Procurador. De bolsillo significa que es de acuerdo a la voluntad, al querer y a los intereses del gobierno de turno, del presidente de turno, que lo terna. Y que le dice a la Cámara cuál de los 3 es el que debe elegir. La elección de procurador, la elección de contralor y la elección de defensor del pueblo es un asunto que carece de mérito y única y exclusivamente se tienen en cuenta los intereses políticos de la coalición mayoritaria. Colombianos, ¿cuál es la solución para que el procurador, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo dejen de ser de bolsillo y tengan autonomía e independencia? Es muy sencillo. Hay que hacer una reforma constitucional donde se diga que el procurador, el contralor y el defensor del pueblo ya no serán elegidos por el Congreso de la República, por la clase política. Serán elegidos mediante un concurso público de méritos. Es importante que en ese concurso público de méritos se exijan altísimas calidades académicas a quienes participan en el concurso. Lo pueden hacer las universidades o un organismo externo, porque se trata de conocimientos. Lo primero es una altísima calidad académica en el campo respectivo. El procurador y el defensor del pueblo deben ser personas que tengan maestría o doctorado en derechos humanos, en derecho disciplinario. El contralor igualmente debe ser una persona que tenga maestría o doctorado en el área fiscal, en el área económica.
No puede ser un político metido a contralor, metido a defensor del pueblo o metido a procurador. Ese es un primer requisito, altísimas calidades académicas a nivel de maestría y doctorado en las materias que le corresponden conocer. Lo otro y muy importante es exigir mínimo 15 años de experiencia a quienes van a participar en el concurso. ¿A qué experiencia me refiero? Me refiero a que el Contralor General de la República debe ser una persona que, además de sus altísimas calidades académicas, tenga por lo menos 15 años de trabajar en la Contraloría General de la República o en general haya hecho un trabajo en materia fiscal, de control fiscal. Igual debe ocurrir con el procurador. Debe ser una persona que tenga mínimo 15 o 20 años de experiencia en el tema del derecho disciplinario, en el tema de la procuraduría. Una persona que realmente conozca todas las funciones y la manera de ejercerlas. Igual el defensor del pueblo, quien debe ser, aparte de abogado, un experto a nivel de maestría o doctorado en derechos humanos y debe tener un desempeño en el Ministerio Público o en la Defensoría Pública de por lo menos 15 años. De esta manera logramos que el mérito, la idoneidad y no la política sea quienes determinen la designación del procurador, del contralor y del defensor del pueblo. Igual debe ocurrir con el fiscal, como lo vimos en un programa pasado, que debe ser una persona que tenga por lo menos 15 años de experiencia de trabajo en la Fiscalía General de la Nación. Esa es la manera como el pueblo colombiano, que ya por fin abrió los ojos, dadas las fallas garrafales de estos 4 organismos, del fiscal que no investiga los delitos, que se niega a investigarlos, que se hace el de la vista gorda, del procurador, que tampoco sanciona disciplinariamente a quienes cometen faltas disciplinarias contra la administración pública y contra los ciudadanos, del procurador y del defensor del pueblo, que se esconde y se burla de los ciudadanos cuando el Estado le está violando los derechos humanos a los ciudadanos. Estos 4 individuos no cumplen sus funciones por la razón ya expresada de que no tienen independencia y autonomía. Dependen del gobierno y dependen de la clase política representada en el Congreso. Colombianos, que estos 4 organismos sean de bolsillo no es solo de ahora, de este gobierno. Lo que pasa es que ahora, ante la difícil situación, se hizo más visible, pero siempre han sido de bolsillo, del gobierno de turno y de la coalición mayoritaria en el Congreso. La cosa es sencilla, pero ahora que por fin los colombianos se dieron cuenta que el procurador no procura, que el contralor no controla el uso de los recursos públicos, que el defensor del pueblo no es defensor del pueblo, sino es defensor de la clase política, y que el fiscal hace lo que se le antoja, principalmente ocultar, engavetar y no investigar a sus amigos de la clase política y del gobierno. Es el momento de pensar en la estructuración de estos cambios para ver si algún día estos 4 organismos dejan de ser del bolsillo del gobierno y realmente representan los intereses nacionales y los intereses del pueblo. Para finalizar, les reiteramos la invitación a ser parte de el canal Foro Cívico, canal de la ciudadanía.